que les estaba comentando que orando para que el Señor nos dé el privilegio de que siempre nos permita llegar a corazones, que haya oídos atentos a su palabra, pero en nuestra humanidad a veces uno siempre se cuestiona, ¿verdad? Ay, Señor, esto está fluyendo, está funcionando, sí estamos llegando, ¿qué falta hacer? ¿Qué estrategia? Y de repente sentí en mi corazón y digo, si te pones a pensar esos profetas, esos hombres de Dios, en los cuales podemos ver en la palabra de Dios y a donde Dios nos quiere llevar es que tenemos que hacer las cosas como para Dios, confiando que es Dios a través del asunto, a través del llamado, a través de su mensaje y simplemente movernos en obediencia, en amor, en pasión por lo que estamos haciendo, ¿verdad? Eso es algo que como cristianos tenemos que superar, el irnos por encima de la emoción o del sentimiento o de lo que veo, de las cosas físicas, porque si yo me pongo a ver, no hay nadie, hay dos personas, hay tres, es que esto no es, me estoy moviendo, ¿por qué? Por sentido, me estoy moviendo, ¿por qué? Por emoción, me estoy moviendo, ¿por qué? Por mi propio razonamiento y aplica a todas las cosas. Y Dios quiere que obedezcamos. Él nos llamó a que vayan y hablen de mi mensaje. Yo pensaba en estos profetas justamente hoy, tía, buenas noches, qué rico que estás conectada. Betty Cáceres, Buenas presente. noches, hija, buenas noches. Te mando un abrazote. Y pensaba en Miqueas, ¿tú te imaginas esos profetas? La semana pasada vimos a Jonás que en un momento dado se movían a traer mensajes y no eran mensajes para sobarte la espalda o darte palmaditas en el hombro, ¿no? No eran mensajes en un momento dado de que la persona o el hombre va a escuchar lo que quiere escuchar, sino eran mensajes para traer cambios, para mover el piso, mensajes donde tenían que traer confrontación al pueblo. ¿Por qué? Porque se necesitaba un cambio. ¿Para qué? Para ser reconciliados con Dios. ¿A qué voy? Que definitivamente nosotros como hijos de Dios estamos llamados a qué? A obedecer y traer su mensaje. La obra la hace el ¿Por qué apagas Espíritu la Santo. cámara? Prenda la cámara. Sí, prendan esas camaritas los que pueden, porque eso trae una felicidad No, usted tremenda como profesora tiene que poner las normas de su clase, para ¿no? los Cuando que uno está estamos, tomando una clase no lo dejan no tener la cámara prendida. para los que estamos de este lado del Señora Zoom, Rosita, poder verles las caras, ustedes no saben, eso es como una vitamina, así, uff. Así que qué rico, Kelty, qué rico, amada Mabel, abran sus cámaras, que de esto se trata, poder no distraernos y que participemos en lo que vamos a ver, porque esto se hace más dinámico. Incluso si quieren escribir en el chat, también escriban, que ahí la pastora Liliana está atenta para responder. ¿qué te Okay. pasa? Sin secretaria, sin secretaria. Ok, bueno, Padre, bueno, gracias, Señor, gracias por este tiempo, gracias porque estamos creyendo que hoy va a ser un día donde tu mensaje, Señor, va a inspirarnos, va a confrontarnos, Señor, que aunque estamos viendo pasajes y libros del Antiguo Testamento, yo te pido, Espíritu Santo, que podamos nosotros traerlo a este tiempo presente, a esta realidad en la que vivimos, no quedarnos en la historia de Miqueas hace tantos años, sino cómo lo que vivió Miqueas, lo que hizo Miqueas, el mensaje de Miqueas, yo lo puedo aplicar en mi vida, porque entonces la palabra es viva y eficaz, ¿sí o no? Y empiezas tú y empiezo yo a qué, a saborear la palabra de Dios. Yo estoy convencida que cada uno de los que estamos aquí en un momento dado que hemos recibido palabra o tenemos la oportunidad de traer un mensaje, una oración, un tema, los primeros que somos ministrados somos nosotros. Y yo creo que es patentado que todo hijo de Dios cuando recibe un mensaje de la palabra, vienen los wow, mira lo que está diciendo y es como un soplo a nuestro espíritu porque es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Amén. Entonces vamos a ver cómo Dios nos habla. Yo les puse en la invitación aún la misericordia de Dios, porque en este profeta Miqueas vamos a ver cómo hay una serie de mensajes, de poemas de juicio y de esperanza, juicio y esperanza, como lo hacen los profetas, mensajes de juicios y de esperanza. ¿Por qué? Y yo les preguntaba, ustedes creen que aún la misericordia de Dios está presente a pesar de que tú sabes que tú recibes por misericordia de Dios?
Muchas veces yo he escuchado en oraciones y lo hemos traído muchas veces a corrección cuando decimos, Señor, ten misericordia de mí, ¿sí o no? Pero algo que yo recibí en mi corazón, y yo sé que es revelación también en el corazón de la pastora, es que la misericordia ya está dada para nosotros. La misericordia nos tenemos que apropiar. Ahora yo te digo, aún existe la misericordia a pesar de, y puntos suspensivos, tú le puedes poner ahí lo que tú quieras. Hechos, acciones, a pesar de mí, a pesar de lo que hice, a pesar de lo que viví, a pesar de lo que escuché, a pesar de tantas cosas, aún la misericordia de Dios está presente, aún en medio de la maldad que vemos en este mundo, está presente. Me causó gracia que hoy estaba en el trabajo y tú sabes que llegó un cliente que es palestino y empezó a hablar, ya imagínense con la guerra que ahorita está entre Israel y Palestina, escucha esto, ya van 61 personas de su familia que han sido muertas en esta guerra. No te estoy hablando de un muerto, no te estoy hablando de 2 muertos, 61 personas de su familia muertas en esta guerra con Israel. Claro, palestino, ¿cómo tú crees que llegó a hablar de los judíos y del gobierno americano? Que prácticamente somos los malos, somos los satánicos, que Israel, pues porque son enemigos de Israel, y eso se empezó un debate ahí en el trabajo. Porque, ¿cómo así? Pero si los judíos son pueblo de Dios. Y no, pero es que eso es lo que dice, el mundo está confundido. Y me enteré que el gobierno colombiano está apoyando a Palestina. ¿Cómo le quedó el ojo, pastora? El gobierno colombiano apoyando a Palestina. Y empezó eso y uno dice, wow, pero entonces, ¿cómo tú me vas a decir que Dios es bueno si se están muriendo niños? Y cada quien nos iríamos, ¿verdad?, a poner la balanza de acuerdo a lo que nosotros pensamos y razonamos, pero pensar en la bondad de Dios, en la misericordia de Dios, si la misericordia aún está presente, va mucho más allá, porque no se trata de cómo tú y yo miramos el amor, la misericordia, sino cómo es la misericordia por ser una característica del carácter de Dios. Y a pesar de la maldad que estamos viendo en el mundo, aún hay misericordia. Qué lindo, porque ese es nuestro Dios. Mira lo que pasó aquí. Ahora vamos a ir a ver unos cuantos versículos, a familiarizarnos con este profeta. Déjenme saber si lo ven. ¿Lo ven? Sí, sí. Sí. Ok, libro de Miqueas. Miqueas era uno de los profetas menores, como estamos viendo, nos faltan solamente 7 profetas y acabamos el Antiguo Testamento. Y una de los significados de su nombre es ¿quién es como Dios? Otros dicen que también significa semejanza de Jehová. ¿Quién es como Dios? El significado de Miqueas. Él procedía de la ciudad de Moseret, que quedaba al sur de Jerusalén. Se dice que era contemporáneo del profeta Isaías, ¿ok? El profeta mesiánico. Y lo podemos ver en Isaías 2:14 y Miqueas 4:1-5 para que tú veas la comparación. O sea, mira cómo Dios levantaba a sus profetas a través de toda la historia de la raza humana por amor, para traer mensaje de confrontación, de juicio, de consolación, porque el amor del Padre se ha manifestado de esa manera para que el ser humano no se pierda. Amén. Mira esto, él profetizó en tiempos del reinado Jotán, Acaz, Ezequías, que eran reyes de Judá, y los reyes de Israel como Oseas, eran sus contemporáneos. Siempre se dice históricamente que fue un mensaje dirigido a Israel y a Judá, pero sabemos, y lo repito constantemente, que la palabra de Dios habla a todos los tiempos de la historia humana. ¿Por qué? Porque es palabra viva y eficaz. Por eso es que tú y yo tenemos que aprender que aunque leamos Génesis, el antiguo pacto, en que eso haya ocurrido en una historia diferente, la palabra sigue viva y sigue trayéndonos un mensaje de transformación a nuestros corazones. ¿Cuál es el propósito? Que tú y yo podamos
crecer en entender que nuestro primer recurso tiene que ser la palabra de Dios. Nuestro primer recurso, nuestro primer consejo, Señor, ¿qué hago ante esta situación? Señor, me duele esta situación. ¿A dónde tengo que acudir? Al mensaje de Dios, al corazón de Dios. Y el corazón del Padre se revela a través de la Escritura. Un cristiano que no lee la palabra de Dios no puede decir que es cristiano. Un hijo de Dios que no intima con la palabra y el mensaje de Dios, no podemos decir que estamos siendo formados o estamos amando a Dios porque no lo podemos conocer. Amén. O sea, tú y yo no podemos conocer del carácter de Dios, del amor de Dios, de la fidelidad de Dios, si yo no estoy intimando con la palabra de Dios. Tenemos que aprender ese hábito en nuestra vida. En medio de que estamos en unos tiempos donde hay tanta información en redes sociales, ¿verdad? Podemos buscar de todos los temas y salen videos y salen cursos y salen tantos coach ahora mismo y podemos aprender y no podemos dejar de aprender porque entonces morimos, pero la palabra de Dios, las escrituras, debe convertirse en nuestro primer manual de vida. Aprender a apasionarnos de lo que dice y el Espíritu Santo nos revela cosas tremendas. Entonces, siempre nos va a hablar la palabra en cualquier tiempo de la historia humana. Algo que vemos en el profeta Miqueas, vamos a ver los primeros capítulos donde hay mensajes de denuncia o de juicio, porque era parte del amor de Dios de que el pueblo caiga en cuenta por qué estaban recibiendo ese mensaje. Pero como siempre lo vemos, Dios trae un mensaje de juicio, de denuncia, pero no deja las cosas ahí, sino trae el mensaje de consolación, porque ese es nuestro Dios. ¿De qué estaríamos hablando? De cómo Dios nos disciplina, ¿verdad? Dios te muestra tu condición, Dios te concientiza de tu condición, Dios nos llama la atención en lo que estamos viviendo, siendo, pero nos da la solución y los resultados si tú y yo nos movemos en obediencia. He aquí la vida y la muerte escoge tú, dice la palabra, ¿verdad? He aquí la vida y la muerte escoge tú. ¿A dónde Dios nos quiere llevar a través de la palabra? Que desarrollemos obediencia en nuestra vida. ¿A quién? A su consejo, a su palabra. ¿Y quiénes vamos a ser los beneficiados? Pues nosotros mismos si obedecemos. Alguien ayúdeme a leer 2 de Timoteo 2 del 23 al 26. A ver, Mabe, que te estoy viendo. ¿Y Kelty, puedes leer Gálatas 6 del 1 al 5? Sí, genial, pastora. 2 de Timoteo, capítulo 2, del 23 al 26. Amén, pastora. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, y con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por sí quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Amén. Mira tan lindo lo que nos está diciendo, cómo tiene que ser nuestra corrección. O sea, tú y yo como hijos de Dios, tenemos la profecía más perfecta que es la palabra de Dios. O sea, yo te digo a ti que a través tuyo y mío puede haber corrección, puede haber disciplina a otros, puede haber que otros cambien su rumbo de muerte a un rumbo de vida, pero ¿cómo tiene que ser nuestro mensaje, nuestra exhortación? Mira lo que dice ahí en otra traducción, instruye con ternura. Mabel decía, hazlo con mansedumbre, porque tú no sabes que al hacer eso en mansedumbre, en ternura, vidas sean salvadas. Y eso que nos habla de corrección, de disciplina. Nosotros tenemos el mensaje que transforma vidas. ¿Cuál es? El evangelio, las buenas nuevas. Decíamos la semana pasada, ¿por qué el mal triunfa? ¿Por qué el mal triunfa?
¿Y qué decíamos? Que es porque los que tenemos el bien no hacemos lo que tenemos que hacer. Y eso se llama pasividad muchas veces. Podemos caer en pasividad. No, esto no es conmigo, yo mejor no digo nada, este cuento no va conmigo. Y Dios nos quiere llevar a salir de esa comodidad, no juzgando, no señalando, no condenando, pero mira lo que dice: instruye con ternura con los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan verdad. ¿Tú te imaginas tú y yo ser instrumentos de que vidas no se pierdan? Necesitamos ese amor revelado en nuestro corazón para movernos, ¿verdad? Entonces estamos viendo que a través de la profecía de Miqueas, él siempre Dios, a través de los mensajes de juicio, ¿qué estaba trayendo? Disciplina. Entonces es muy liviano decir, ay Dios, pero Dios es tan, como Dios mandó juicios a los pueblos, como niños murieron, ¿por qué Dios hizo esto si es bueno? Y tenemos un pensamiento tan finito, tan limitado de la bondad de Dios. El Padre que ama corrige. El Padre que ama corrige. Entonces, mira la perspectiva ahora del mensaje de juicio. Es por amor de Dios. ¿Por qué? Porque Él quería traer cambio en su pueblo. ¿Qué dice Gálatas 6:1-5? Amén. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto en sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Amén. Hasta el 5, ¿verdad? Sí. Y en otra traducción vuelve y dice: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, mira esto, si tú ves a alguien que está en pecado, Dios no nos llama a juzgar, a señalar, a alegrarnos. Dice, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Mira esas características: ternura y humildad, ternura y humildad. Ahí donde tú estás, pon tu mano en tu corazón y di: Señor, yo decido, yo quiero moverme con ternura y humildad, con ternura y humildad, porque esa es una decisión que tenemos que tomar, amén. Dice, y tengan mucho cuidado de no caer en tentación, y sigue diciendo, al final, en esta versión dice, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Entonces, estamos viendo cómo Dios nos está llamando, que si nosotros somos parte definitivamente de la obra que Dios quiere hacer en los corazones cuando nos movemos con ternura, con mansedumbre, con sabiduría. Si Dios te da la oportunidad y te muestra condiciones en alguien, si Dios te da la oportunidad y ese corazón de esa persona o en esa situación se da para que tú puedas dar un mensaje, una exhortación, una instrucción, mira quién es el que quiere fluir a través tuyo y mío. Y cómo tiene que ser nuestra actitud y nuestro corazón, con ternura y humildad. Porque si hay alguien que ama las vidas por encima y de una manera perfecta, es Él. Y lo quiere hacer a través de sus hijos, que somos nosotros. Amén. En pocas palabras, Miqueas, para tener un bosquejo general de este profeta, de este libro, son 7 capítulos. 7 capítulos el libro de Miqueas, ¿ok? En el primero y segundo capítulo, si quieren le pueden tomar una fotico, básicamente son mensajes de condenación en contra de Israel y de Judá. ¿Pero por qué? Porque habían caído, como todos los profetas nos enseñaban, en unas condiciones incurables de idolatría. Habían caído en apartarse de Dios, no seguían el consejo de Dios.
Dice la palabra, y si estudiamos los capítulos, habían llegado a perderse de tal manera porque los líderes estaban corruptos. Los profetas, así como había profetas buenos que hacían lo que tenían que hacer, había profetas que se habían distorsionado, profetas que se habían corrompido, que le decían a la gente o al pueblo lo que querían escuchar. Cuando en el corazón del Padre era corrección, disciplina, habían profetas que le decían al pueblo falsas promesas de paz, falsas promesas de prosperidad a cambio de que ellos les pagaran. Imagínate lo que se estaba moviendo en ese tiempo. Se aprovechaban de los pobres, se hacían ricos abusando de los pobres, se movían en soborno, se movían en injusticia, y estamos hablando de líderes de Dios, de profetas que se llamaban ser profetas de Dios. Por eso es que viene este profeta Miqueas y dice, no más, esto no puede seguir así, esto es lo que Dios dice, y les da el mensaje de juicio de que iba a haber destrucción si es que ellos no se arrepentían. Eso básicamente pasa en el capítulo 1, 2, en el capítulo 3, pero en el capítulo 4 viene la promesa nuevamente, y ahí es donde me enamora Dios, porque Dios te muestra condiciones, pero no nos deja ahí. En el capítulo 4 vemos la promesa de restauración, la promesa de que iba a venir un Salvador. Si es que ellos obedecían, las cosas iban a cambiar la historia. En el capítulo 5 está la promesa del nacimiento del rey mesiánico. Está hablando ya desde esa época, mira tú, hablando de la profecía de la venida de Jesucristo. Y estamos hablando de años de diferencia cuando Jesús vino a la tierra, pero ya los profetas estaban, valga la redundancia, profetizando su venida. Eso a mí me enamora más de la palabra, porque como la palabra se comprueba a sí misma. Amén. Una cosa es que hablamos ahorita de 1 año, 2 años, 3 años atrás, 20, 30, 40, 50, pero tú te imaginas miles de años, cientos de años, y cómo viene la palabra y se cumple. Eso para nosotros los cristianos son ejemplos de veracidad de la Biblia. Y si tú conoces esa veracidad, no te van a vender, como dicen, gato por liebre, o te van a cambiar, ¿no? Que venga cualquier filosofía y te haga dudar de la palabra de Dios. Eso tiene que ser revelado en tu espíritu, que la verdad está en la palabra para tu vida. Amén. En el capítulo 6 y 7, vamos a ver unos versículos claves para este libro de Miqueas, pero básicamente en el capítulo 6 y 7 vemos que así como iba a haber un castigo, Dios habla de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque ese es su carácter. ¿Por qué? Porque ese es el amor del Padre. ¿Por qué? Porque el mal, escucha esto, el mal que hay debajo del sol no supera la bondad de Dios. El mal que tú ves debajo del sol, el mal que tú ves en corazones, el mal que tú ves en procederes, lo malo que tú puedas ver en la tierra, no es más grande que el amor, la bondad y la misericordia de Dios. Y eso a nosotros nos tiene que dar aliento, esperanza para seguir en este caminar en Cristo Jesús. Amén. Entonces vemos cómo en el capítulo 7, a pesar de que hay corrupción moral, viene esa desobediencia, también Dios dice, pero también aquí está mi compasión hacia los que se arrepienten. Aquí está mi compasión a los que deciden creerme y obedecerme. Aquí está una vez más la promesa de que sí, es verdad, hubo líderes que se corrompieron, profetas que mintieron, que engañaron al pueblo, que desviaron, pero yo les prometo que viene un verdadero gobernante, un verdadero rey, un verdadero Mesías, nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores, que ha prometido traer esa justicia a la tierra. Qué maravilloso. Hay una parte en Romanos, creo que es, que dice, la tierra gime. Escucha esto, la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios estamos aquí conectados? ¿Cuántos hijos de Dios estamos aquí convencidos, verdad, que Él mora en nosotros, que queremos esa transformación?
Y mira lo que dice, la tierra gime para que un hijo de Dios se manifieste. Para que te manifiestes, ¿cómo? En el carácter de tu creador, en las características de tu Padre, en el carácter del Espíritu Santo. Porque cuando tú y yo permitimos que Él se manifieste, tú sabes qué va a pasar. Va a haber un cambio en la atmósfera, va a haber un cambio en el lugar donde tú estás. Tú vas a impactar vidas, vas a impactar corazones. El mal no va a triunfar. ¿Por qué? Porque tú y el Espíritu Santo es mayoría. Amén. Amén. Amén, amén. Vamos a ver un versículo súper espectacular que me gusta mucho, versículos claves en Miqueas capítulo 6, versículo 8. No, eso no era 5, 4, yo creo. Creo que era 5, 5, 8, pero está ahí. Miren esto, o 4, 8. Dice, rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla del juez de Israel. Está hablando Miqueas, ¿no? Y miren esta profecía, pero tú, Belén Efrata, ¿se acuerdan de dónde vino Jesús? Ajá, Amén. de Dice, Belén. pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Ya estaba Lo voy a preparar para mí profetizando. también. Miqueas estaba profetizando, mira, de la venida de Jesucristo, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos no volverá con los hijos de Israel. El versículo 4, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. ¿Cómo podemos llevar eso a este tiempo, mis amados que están aquí conectados? Nuevamente, mira cómo el Antiguo Testamento, a través de esta profecía en Miqueas, nos recuerda cuál era la misión, la venida de Jesucristo. Dice, Él estará y apacentará con poder de Jehová. Él está en cada uno de nosotros como creyentes. Él mora en nosotros como en la presencia del Espíritu Santo. Y mira lo que dice, Él va a apacentar con poder. Tú sabes que nos recuerda la palabra hoy que situaciones vamos a enfrentar aún como cristianos, porque la palabra no lo niega, pero mira la promesa. Hay un poder que mora en ti como hija de Dios. Si Jesús nació en tu corazón como tu Salvador, Él está ahí para apacentar nuestras vidas. Amén. Y todos los días vamos a tener momentos donde vamos a estar de repente con afán, con temores, con ansiedades, porque estamos en un mundo caído y cosas van a pasar. Pero mira lo que el Espíritu está queriendo sembrar en tu espíritu y en el mío. Delti, Mabel, Lourdes, todos los que están aquí conectados. Amada María Celia, Alfonso, Hugo, Víctor, Rosa, Cintia, Liliana, todos los que estamos aquí. Él nos grita, nos susurra. Él está con ustedes. Él los apacienta. Su poder mora en ustedes. Aprendamos a que Él sea nuestro primer recurso. Aprendamos a refugiarnos en Él. Dice, con grandeza del nombre de Jehová, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. ¿Qué podemos ver en ese pasaje? El deseo de nuestro Padre es nuestra paz, nuestra prosperidad. Es que tú y yo podamos, con esa certeza de que vamos al cielo, a una vida eterna con Él, ya desde ya, aquí en la tierra, poder vivirlo de la mejor manera, de su mano, de su realidad. Amén. Entonces, mira Mateo 2, 1, 3. ¿Quién puede encontrar Mateo 2, 1, 3? Mateo capítulo 2. ¿Quién quiere participar? Amén. A ver, mi amor. Mateo 2, 3. 2 del 1 al 3. Cuando Jesús nació en Belén de Judea,
en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Amén. Mira cómo estamos viendo en Mateo 2:1-3 el cumplimiento de la profecía de Miqueas. Cuando Miqueas dijo, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias, de ti me saldrá el que será Señor. Nuevamente estamos viendo cómo la palabra se cumple, ¿verdad? La profecía perfecta es la palabra de Dios porque se cumple y se comprueba a sí misma. Y nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor, a quien celebramos, estamos en una época donde estamos, ¿verdad?, de Navidad, recordando qué significa. Y hay tanto en lo que Él es, en lo que Él ha hecho, en lo que Él significa, que Dios quiere seguir revelando sus profundidades en nosotros. Tú y yo como hijos de Dios, como seguidores de Jesucristo, definitivamente estamos en victoria. La palabra dice, el que ha nacido de Dios, el que ha nacido de Dios ha vencido el mundo. Si tú y yo hemos nacido por fe de Dios, ya la palabra nos llama vencedores. ¿Y por qué muchas veces nos sentimos un fracaso caminando? ¿Por qué muchas veces sentimos que no podemos? ¿Por qué muchas veces pensamos que no lo vamos a lograr? Porque estamos en proceso, necesitamos ir por encima de esa emoción, de ese sentimiento, de ese pasado, porque en Cristo Jesús hay una nueva historia. Él ha venido a apacentar, Él ha venido a darnos a que tú y yo vivamos en un nuevo reinado. Pero esto es de día en día. Tú sabes que todo esto que nosotros escuchamos y permitimos que la palabra ministre, yo les decía la semana pasada, es como un arsenal que tú estás depositando y permitiéndole al Espíritu Santo que vaya a tu espíritu. Y es ahí donde cuando tú lo necesitas, el Espíritu Santo te lo recuerda. Por eso es que no puede ser negociable, no puedes tomar en poco tu formación, no puedes tomar en poco el educarte en la palabra de Dios. Amén. Amén. Me gusta mucho Amén. este capítulo 6 de Miqueas. Este sí era el 6 del versículo, son 16 versículos, pero nos vamos a enfocar algo espectacular que dice, ¿qué nos pide Jehová? Y aunque lo habló Miqueas, igual hoy la pregunta es para ti, para mí. ¿Qué nos pide Jehová? Mabel, si yo te digo rápidamente, ¿qué te pide Jehová? Una palabra rápido, ¿qué te viene? Todos me van a decir algo. Obediencia. Obediencia. Rosita, amada Rosita, ¿qué te pide Jehová? Kelty, ¿qué te pide Jehová? Amor. Amor. Señor Víctor, ¿qué te pide Jehová? Hugo, ¿qué te pide Jehová? Amada María Celia, ¿qué te pide Jehová? Alfonso Cáceres. Hacer su voluntad. Hacer su voluntad. Betty Cáceres, Cintia Cáceres, Lourdes, ¿qué te pide Jehová? También pensé en el amor. En el amor. Lourdes, ¿qué te pide Jehová? Fe. Que tenemos fe en Él, que creamos. Fe en él. Alfonso Cáceres dice fe. Víctor, ¿qué dice, señor Víctor? Obediencia. Obediencia. Amada Rosita. Leer su palabra y también, ¿cómo se llama? Practicarla. Okay. Leer su palabra. La Biblia, pues, ¿no? Importantísimo, ¿verdad? Leer, practicar, obediencia, amor, fe. Humildad. Humildad, hacer su Mamita, humildad, dice. humildad. Ay, dale un abrazote. ¿Cómo está ella? Dile que la amamos. Acá escuchando la enseñanza con ella. Ay, qué Amén. bueno. Un abrazo, mi amor. Pastora Liliana, ¿qué te pide Jehová? Rápido. Hasta mi último suspiro, yo creo que diría. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Oíd ahora lo que dice Jehová.
Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo. Tú sabes que una de las cosas que Miqueas nos presenta aquí es como si hubiesen entrado a un juicio, a un pleito judicial donde Jehová es el ofendido e Israel es el acusado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque habían fallado, habían desobedecido. Pero mira lo que dice, pueblo mío, y ahí vemos el amor de Dios. ¿Qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. Te redimí y envié delante de ti a Moisés, Aarón y a María. Le está recordando al pueblo de Dios. Dios nos recuerda todo el tiempo. Hoy Él nos recuerda. ¿Qué te hice yo a ti? Mira, cuando nos desviamos o desobedecemos o nos movemos en nuestro razonamiento, es como si Él dijera eso. ¿Qué te he hecho a ti para que estés caminando de esa forma? ¿Qué te he hecho a ti? ¿Tú no te recuerdas de dónde yo te saqué? Dios les estaba recordando a ellos a través de Miqueas cómo habían sido rescatados de Egipto, los milagros que habían visto. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac y el rey Moab, que le respondió Balaán, hijo de Seor, y les recordaba cómo los había defendido ante enemigos del pasado. Mira lo que sigue diciendo, porque él no quiere, él estaba llamando la atención porque había una religiosidad falsa. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? En otras palabras, ¿tú crees, le estaba diciendo al pueblo, que me vas a sorprender con las cosas que tú puedes traer o darme? A Dios no le sorprende nada de eso. A Dios no le sorprende las cosas externas porque Él es el dueño de todo. Mira lo que dice, daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Los estaba llevando a que ellos puedan ver cómo tú puedes entrar a cuentas con Dios. Y mira lo que dice el versículo 8, y que sea un versículo que meditemos y nos apropiemos para vivirlo día a día. Dice, oh hombre, y ahí pon tu nombre propio. Por ejemplo, oh Sonia Cáceres, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti, Sonia? ¿Qué pide Jehová de ti, Kelty? ¿Qué pide Jehová de ti, Lourdes? Y cada uno póngale su nombre propio. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. 3 cosas que abarcan todo. ¿Qué nos está pidiendo hoy nuestro Padre? Amar, hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Dios. Wow. Y eso no se hace con cosas externas, ¿verdad? Esto tiene que nacer de nuestro corazón. Y cuando eso está en nuestro corazón, se va a manifestar en lo que tú y yo hacemos. Hacer justicia tiene que nacer primero en mi corazón. Amar misericordia tiene que nacer primero en mi corazón. Humillarme ante Dios tiene que ser una decisión de mi corazón. ¿Qué te pide Jehová? Hoy nos está recordando hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Dios. Y les empieza a decir, vuélvanse de esas pesas engañosas, de la injusticia, de la rapiña, porque ¿sabes qué? Ellos estaban viviendo las consecuencias de su condición. ¿Y cuáles eran las consecuencias de la condición de su corazón? Mira lo que dice el versículo 14. Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás. Pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite y mosto, mas no beberás el vino. ¿Cuántas veces tú y yo nos podemos encontrar en momentos, o si analizamos donde, ay, pero hago de todo y no pasa nada? O es como sembrar en saco roto. Mira lo que está diciendo la palabra ahí.
Dios nos llamó a cosechar, Dios nos llamó a disfrutar, Dios nos llamó a vidas prósperas. Dios nos llamó a que podamos disfrutar de esa vida de Él aquí en la tierra. Pero mira cómo estaban ellos. No se saciaban, había escasez, sembraban y no segaban. ¿Por qué? Porque estaban argumentados delante de Dios. Entonces podemos ver que en medio de todo ese mensaje está la disciplina del amor de nuestro Padre. Y nos recuerda siempre de dónde venimos. Cuando la palabra le recuerda que venían de Egipto, a nosotros en este tiempo es de la misma forma. Acuérdate de dónde Dios nos ha sacado. Hay una palabra que dice, nunca te olvides de la cantera donde Dios te sacó. Podemos reflexionar ahorita un minuto, unos segundos, de dónde Dios nos sacó. Cada uno de los que estamos aquí conectados y de los que escuchan el mensaje, de dónde Dios nos ha sacado, de dónde Dios nos ha rescatado, cuándo su amor se ha manifestado a nosotros. En lo personal, en momentos donde no había esperanza, donde había dolor, donde no había nada, Dios me encontró. Y Él me recuerda, no te olvides de la cantera donde fuiste sacada. Tenemos que ser intencionales. ¿Para qué? Para vivir vidas de agradecimiento y vidas en pos de seguir siendo formados por Él. ¿Alguien puede leer Oseas 6:6? Kelty. No sé quién más pueda leer Oseas 12:6. Ok. Oseas 2, Oseas 6:6 te dije. ¿Sí, no? 6, perdón. Sí. Dice, con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. Se apartó de ellos. Y el 12:6. Sí. Oseas, ¿verdad? Osea. Así es, Oseas 12:6. Tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Amén. Un llamado de volvernos a la misericordia de Dios, de un llamado a confiar en nuestro Dios. Y mira lo que dice Segunda de Crónicas 30. 30:11. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés, de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Una de las características de que nuestros corazones no están endurecidos es que podemos volvernos a Él, de que no nos resistimos a la corrección de Dios, de que no nos resistimos a la disciplina de Dios. ¿Cuántos de aquí realmente queremos ser disciplinados por Dios? ¿Cuántos de aquí realmente queremos ser formados por Dios? ¿Eso qué significa? Que tenemos que tener una actitud de no resistirnos, porque muchas veces nos va a incomodar, ¿verdad? La palabra dice que la disciplina de Dios al comienzo muchas veces es incómoda, muchas veces nos da tristeza, pero el fruto final de esa disciplina es para vida eterna. Que hoy nuestro corazón en ese lugar secreto clame a Dios. Diga, Señor, corrígeme tú. Señor, enséñame. ¿Dónde está ese camino donde tengo que volverme a ti? Nadie lo puede hacer por ti ni por mí. Al final, estos son herramientas, pero cada uno de nosotros tenemos que hacer ese trabajo práctico. Tenemos que ir al laboratorio con Dios. Amén. Corazones humildes y arrepentidos alcanzan la misericordia de Dios. Mira esto. Corazones humildes y arrepentidos alcanzan misericordia de Dios. Humildad, arrepentimiento son cosas, actitudes de nuestro corazón que tenemos que practicarla todo el tiempo. Nos compartía hoy nuestra amada María Celia en la mañana, ¿verdad? Una de las características del perdón.
y tiene que ser una decisión constante. Y tenemos que estar apercibidos, que no salgamos y nos estemos moviendo en lo contrario de la humildad. La humildad y el arrepentimiento es clave para que podamos ver la mano de Dios. Mira lo que dice Miqueas 7, 18, 19. Después de esos 6 capítulos donde Dios trajo mensaje de juicio, mensaje de condenación, mensaje donde les decía su condición, pero siempre terminaban sus mensajes de los profetas con mensaje de esperanza. Dice, ¿qué Dios como tú? ¿Se acuerdan cómo significaba el nombre de Miqueas? ¿Quién como Dios? Y mira cómo termina este capítulo 7 en esos versículos. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Wow. Mediten esos versículos junto conmigo. ¿Qué Dios como nuestro Dios? Porque Él perdona nuestra maldad y olvida nuestro pecado, porque somos su remanente, somos su herencia, somos su pueblo escogido. Dice, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Ese es nuestro Dios. Él quiere extender misericordia a todos los corazones, aún a lo que es la peor maldad en un corazón. Dios quiere extender misericordia. Él se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, que eso es tipo de pecado, de condición del corazón, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Yo te quiero hacer una pregunta. Si tú te has arrepentido de corazón, ¿dónde están todos esos pecados? De nuestro pasado, de nuestro presente, de nuestro futuro. ¿Dónde están todos esos pecados? Si ha habido un genuino arrepentimiento en tu corazón. Ahí lo dice, ¿verdad? Echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Wow. O sea, que no estemos buceando a sacar los pecados. ¿Okay? Por eso se me quitó la ganas de hacer el curso de escuba para no estar viendo los pecados de todos ustedes. ¿Ok? Mira dónde está. Ahora, mira esto y cuántas veces nosotros pedimos perdón por el mismo pecado, ¿cierto? Y seguimos pidiendo perdón y seguimos pidiendo perdón. Eso es una alerta. ¿Por qué? Porque nos está diciendo el Espíritu Santo, recibe el perdón de Dios y no te condenes y no te juzgues. Pastora. Muchas veces pasa eso porque no hemos visto el pecado como Dios lo ve. Entonces no hay ese arrepentimiento genuino. Y cuando no hay el arrepentimiento genuino, o sea, de ver el pecado como Dios lo ve, entonces no podemos ver su perdón tan grande y no nos podemos quitar esa carga de la culpa de nosotros. Está definitivamente comprobado que una persona que está pidiendo perdón por el mismo pecado no lo ha visto como Dios lo ve y no ha salido de la condición todavía. ¿Sí? Esa es una alerta para nosotros profundizar. Amén. Miren, que interrumpí. No, chévere. Miren eso, cómo nuestro Padre se deleita en misericordia, nos recuerda cómo nuestros pecados están en el fondo del mar, y recordemos que el sacrificio de Jesús fue para perdón de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Eso no quiere decir que juguemos con la gracia, ¿verdad? Ah, no, pues ya Dios me perdonó y peco y mañana empato, y peco y mañana le pido perdón, porque Dios no puede ser burlado. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Dios conoce la intención de mi corazón. A Él no le podemos mentir, a Él no le podemos engañar. Y es bien importante, iglesia, queremos una iglesia madura, queremos una iglesia sana, porque ese es el deseo del corazón del Padre. Una iglesia que modelemos el carácter de Jesús, y una iglesia que va a modelar el carácter de Jesús no lo va a lograr si no ve el pecado como Dios ve el pecado. Si no vemos la profundidad y la magnitud de las cosas de las que Dios nos ha perdonado. Yo le compartí el otro día a la pastora y para mí fue como un boom, me llevó a una revelación tremenda donde
ustedes ayúdenme a visualizar un poco, pero si tú estás en un lago y tú tiras una piedra, imagínate tú tirando una piedra en un agua que está ahí, en la superficie, el agua. ¿Qué pasa? Rápidamente empieza a crear ondas, ¿verdad? Ondas, 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 ondas. Haz la prueba. Si tiras una piedrita y empieza a crear ondas por el impacto del objeto al agua. Y así pasa cuando nosotros cometemos un pecado. Eso no es que cometí el pecado, Señor, perdóname, no. Hay consecuencias de nuestro pecado. Las vidas se afectan por el pecado. Y tenemos que en humildad entender la condición, entender qué se afectó, quién no se afectó, porque entonces Dios nos lleva a profundidades de sanidad, a profundidades donde podemos ver el pecado como Dios ve el pecado. Miren, una de las cosas que pasó en el tiempo de Miqueas, habían líderes del pueblo de Dios, por decir de la iglesia, profetas de Dios, entre comillas, que solamente le hablaban al pueblo de promesas de Dios a cambio de dinero, a cambio de recibir algo. En otras palabras, solamente le daban la palmadita en el hombro. ¿Y qué pasó? Tuvo que venir Miqueas y decir, esto no es así, ustedes están en iniquidad, ustedes están, porque esto está en el corazón. Dios está mirando lo que hay. Por eso, ¿qué termina diciendo? ¿Qué pide Dios? Hagamos justicia, amemos misericordia, humillémonos delante de Dios. Misericordia, el antídoto para la miseria. ¿Y cuál es la miseria más grande del ser humano? La ausencia de Dios en el corazón. Y termina ahí, dice, cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Qué espectacular Dios, todo el tiempo desde Génesis, a pesar de los deslices del pueblo de Dios, su promesa se mantiene fiel porque Él no cambia, pero Él sí nos corrige, Él sí nos ama, por eso nos corrige, nos disciplina. Amén. Entonces vemos el juicio en medio de este mensaje de Miqueas, porque el juicio es, ¿por qué? Porque es el fruto inevitable del pecado. Cuando tú escuchas de la palabra juicios de Dios en la palabra de Dios, es porque era un fruto porque había pecado en el corazón del hombre. Y la misericordia es porque es la salvación de Dios por su gracia, por amor, porque Él no nos quiere dejar en condiciones que nos lleven a perdernos. Él quiere llevarnos de victoria en victoria, Él quiere santificarnos, Él quiere que podamos ver a través de sus ojos, amar con ese amor que Él nos ha. Amén. Eso lo voy a pasar, básicamente es el final donde vemos la promesa de Dios, que es restauración y exaltación, y lo vamos a ver el cumplimiento en su plenitud con la venida, la segunda venida de Jesucristo, ¿no? Donde va a haber un reinado definitivamente de paz, donde hay una promesa que dice que todos, hay una promesa hermosa que todos conocerán de Dios. Él no ha venido todavía, ¿por qué? Porque aún hay muchas vidas que evangelizar, hay muchos que aún no conocen y Dios es bueno. Y voy a terminar con esto de aquí para quedarnos en esa naturaleza de su carácter. Y ya con esto terminamos, si es que abre. Stop. No me abrió. Era un videíto. A ver, déjame ver para no quedarme con las ganas de pasarles un videíto. Ponlo por YouTube y le pones share. Sí, puedes ir hablando paz, Torah, en lo que busco. Si algo que puedas añadir. Que está linda Megan, mira. Grandota, ¿no? Igualita que la mamá. Hola, Megan. Ay, tan hermosa. Hola, baby. Ya, miren, aquí está. ¿Lo pueden ver? Sí.
Y acordémonos de algo entonces, la misericordia de Dios, el antídoto. Espérense. La misericordia. Si buscamos su definición en Internet, nos dice que es la inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. En pocas palabras, es la empatía que sentimos cuando vemos que alguien más sufre, cuando vemos gente con necesidades o cuando vemos a otros pasar por momentos de dificultad. Cosas como estas hacen que nuestro corazón se agriete un poco y prácticamente se ponga en los zapatos de otra persona. Pero pasa lo siguiente. Toda esa misericordia de la que hablamos es en pocas palabras misericordia humana. Ahora, no estoy diciendo que sentir compasión por los demás está mal. Sin embargo, no es suficiente, pues hay una misericordia mucho más grande, tan grande que partió la historia en dos. La segunda definición que Google nos muestra es cualidad de Dios en cuanto a ser perfecto, por la cual perdona los pecados de las personas. En otras palabras, habla sobre la misericordia divina, esa que solamente Dios puede dar. La Biblia dice en Efesios 2, 4-5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. ¿Qué nos dice este versículo? Que además de ser un atributo de Dios, esta misericordia, y no la nuestra, es la única que nos permite alcanzar la salvación. Ahora, ¿salvación de qué? Pues en Romanos 3:23 dice lo siguiente, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Esto quiere decir que, por nuestro mismo pecado, en vez de alcanzar esa meta gloriosa, nuestro destino es otro. En vez de merecer la salvación, todos nos merecemos el castigo eterno. Nuestro destino sería entonces el infierno. Pero aquí entra la misericordia de Dios, a liberarnos de eso que merecemos. ¿Cómo? Romanos 5:8 dice, Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús entonces, siendo el único justo, decidió vivir la mayor injusticia, cargar en una cruz el pecado del mundo entero, para que así todo el que crea en Él y lo reciba, sea librado del castigo que debería merecer. Él no tenía ninguna razón para hacer esto, pero su compasión fue tan grande que prefirió morir en esa cruz por nosotros. Así Jesús, por pura misericordia, es el único camino y el único puente que nos permite alcanzar la salvación. Entonces ahora, ¿cuál misericordia es mejor? ¿Será la nuestra, que aunque brinde ayuda llega hasta cierto punto? ¿O la de Dios, que nos da salvación y dura para siempre? Amén. Ay, Padre. Pastora, ora por el rebaño, pastora. Que yo sé que eso es vitamina y no te estás escuchando, estás en mute. Ya perdieron la mitad de la oración, o sea, de aquí para allá, ya voy por todo eso, no, mentira. Nada, estaba recordándome, Señor, esta mañana, cuando escuchábamos que prefiero estar con Él, miro el cielo y miro el mundo y prefiero estar con Él. Y clamábamos que donde Él quisiera enviarnos, donde Él quisiera llevarnos, ahí íbamos a estar en la fila de primeros para ir. Porque cuando entendemos su amor y su misericordia, Señor, queremos hasta nuestro último suspiro servirte. Es tanto el amor que derramas en nuestras vidas y la sanidad que entre más sanos estamos, más te amamos y más queremos servirte. Hoy yo clamo, Dios, por todas esas vidas, Señor. Estaba escuchando también hoy una canción que fue la canción cuando recién sacamos el nombre de Judá Agape. Give me your eyes so I can see. Que no me quede inmune, que pueda ver a través de tus ojos la necesidad de mi prójimo para poderlo llevar a ti, que eres el único que puede producir esa salvación eterna, esa tranquilidad, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre, que podamos ser introspectivos y que podamos ser de una condición donde queremos cada vez ser mejores, Señor, para ti. Que podemos entender y podemos ver las cosas a través de cómo nos muestra el Espíritu Santo, que sigas reargulléndonos de pecado, justicia y juicio. Y pecado porque no creemos en ti, porque cuando creemos en ti
por encima de cualquier cosa te obedecemos y te seguimos, Señor. Que seamos obedientes, Padre. Que creamos, Padre. Que no creamos que creamos, sino que creamos de corazón, Señor. Que sea tu palabra la que nos mueve y la que nos guíe. Bendigo estas clases, bendigo cada persona que está aquí, Señor. Cada familia representada, cada miembro de Fudágape, el taller del maestro, Señor. Que no seamos inmunes, Señor, y que esa misericordia tuya sea revelada en amor en nosotros para poder llevar a los demás a que la alcancen también, porque ya fue dada al mundo a través de Jesucristo, Señor. Te damos la gloria y la honra en esta noche, Señor. Y nos vamos de este Zoom y de esta clase, pero nunca de tu presencia, Padre Santo. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: Amén, amén, amén. Amén. Amén, amén. Amén.